Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Pláticas de Salida, una serie de transmisiones con artistas donde platicaremos acerca de sus procesos de trabajo. Perdón, ya, los nervios desde la entrada. Yo soy Melvin Lara, estoy con Miguel Ángel Ortega, los dos somos parte de Focolab y hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Hola, Hola, hola. yo soy Sumi. Nuestra invitada es Sumi García, que además de ser una gran amiga, gran artista, es nuestra vecina. Se quedó con ese primer espacio que tuvimos de Foco Lab en el Vizcaya y ahora envidiamos sus fotos y su estudio, por supuesto. Sumi, la presento rápidamente, nada más como para que sepan quién está con nosotros, por si no la conocen. Sumi se graduó de la licenciatura en Bellas Artes como directora de cine de la Universidad de Arte y Diseño de Savannah, en Estados Unidos. Tuvo la beca de jóvenes creadores con su proyecto Relato Familiar, que es un proyecto de cine documental, es un corto de cine documental, que ganó después el premio a mejor cortometraje documental en el Festival de Cine de Morelia. También ganó en Shorts México. Y bueno, su trabajo como artista, que es en el que hemos estado nosotros involucrados con la producción, que nos encanta además. Ha sido expuesto en lugares como California, Seúl, La Habana, Venecia y, bueno, por supuesto, en la Ciudad de México y en la emérita Jalapa, Veracruz. Entonces, pues bueno, Sumi, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Ya los extrañaba, después de verlos todas las semanas ahí en el estudio, pues ya los extraño. Sí, justo tus visitas son unas de las que siempre hacen falta, ¿no? En estos días. Y pues era un poco la idea como generar este pequeño foro virtual, ¿no? Donde pudiéramos pues seguirnos viendo y seguir platicando un poquito como pues acerca de esto que tiene que ver con una parte del proceso que a veces los artistas pues no es que no cuenten, sino que a veces nadie les pregunta, ¿no? Pero como esta parte del proceso de salida, de cómo se lleva a cabo una pieza que está conceptualizada tal vez o que está viviendo en la computadora y que eventualmente tiene que salir al mundo, ¿no? Y existir. Entonces nos encantaría que nos empezaras platicando un poquito de tu proceso de trabajo para generar las piezas las piezas, podríamos decir piezas objeto incluso, porque no necesariamente son solo fotografías, sino que llevan un proceso más allá. Y nos encantaría que nos empezaras a platicar un poquito cómo fue digamos, como el paso de pasar de hacer cine, de pasar de hacer imágenes en movimiento, a pasar a hacer estas imágenes fijas fabulosas, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues se me hace muy bonito que, o sea, justo empezando a imprimir con ustedes, fue como yo básicamente empecé a explorar toda esta parte de hacer imágenes fijas, ¿no? Después de hacer cine. Para mí hacer cine me encanta, pero siempre es un proceso como muy largo y con demasiadas personas. Entonces como que sentía que necesitaba tener como un proceso de salida más inmediato y más para mí y cosas que yo estuviera procesando o pensando. Pero como que siento que hay muchos paralelos entre mi práctica de cine y de artes visuales porque en las dos como que me clavo mucho en cómo pasa el tiempo. Entonces todos son como cómo capturas el tiempo en una imagen y las memorias, ¿no? Particularmente. Entonces ahí es donde yo encontré el hilo con el que hago intervenciones para como que sobre las superficies fotográficas tener como esa capa adicional o nueva de interpretaciones del tiempo. Entonces muchas marcan o rajadas en piedras o en edificios también muchas veces nada son las estructuras invisibles. Entonces pues creo que para mí esa fue la manera en la que yo podía explorar muchísimas de las ideas que tenía y que quería hacer y pues he tenido una gran suerte de que poco a poco me estoy enfocando cada vez más en poder hacer mis piezas. Entonces ese es un poco mi proceso. Muchas veces empieza pues justo como pensando en cómo se mueve la luz en unas piedras y estoy muy clavando en el paisaje. Entonces muchas veces es así como me empiezo a obsesionar con cierto lugar al que tengo que ir a tomar fotos y ya a partir de ahí, de estar en ese espacio, como que sí pues contemplo lo que quiero expresar sobre cada lugar. Ok.
Y este proceso que implica, digamos, como de alguna manera el devenir del tiempo sobre un espacio físico que a final de cuentas termina siendo un estilo de fotografía, este, digamos, cómo decides en un principio cómo lo vas a imprimir, en qué formato? Porque tienes algunos formatos que son mucho más apaisados o algo un poquito más cuadradito, o sea, formatos que incluso recuerdan como a la imagen cinematográfica, ¿no? Y que tienen también pues esta intervención que a final de cuentas es como una especie de indicación de movimiento, como dices, ¿no? O sea, como algo que está ahí, que está latente la sensación de movimiento, ¿no? Pero ¿cómo decides estos formatos con los que trabajas? Pues de hecho, al principio todas mis fotos sí eran formato cines, eran como 16:9, y para mí tomar una foto vertical era cego, pero ¿por qué era hecho? Entonces, de hecho, algunas de mis primeras fotos salieron de algunos scoutings de películas. De hecho, en esta que está aquí atrás, estaba antes en horizontal y ya ahora ya como que le exploro más a mis composiciones, pero al principio todo era cine, cine, cine. Claro. Entonces, creo que lo que me ha ayudado justo de trabajar con imagen fija a través de los años ha sido como yo salirme de esa cajita que a veces tengo de cine documental. Y a través de romper eso, pues ya empecé a explorar cosas como con la serie Goliath, que era de puros edificios, y me fui hasta más apaisado, o sea, como que aplané más la imagen y empecé a explorar un poco más formatos que se salieran de la fotografía misma, ¿no? Entonces ya estoy empezando como a explorar más, pues, casi escultura, y cómo explorar que las superficies de las fotos, aparte de demostrar movimiento con el hilo, lo puedan demostrar con una tridimensionalidad y con doblar la fotografía misma. Justo eso nos gustaría que nos explicaras un poquito más. Recuerdo al inicio lo que imprimíamos para ti era papel lustre montado en cinta y así, ahí hacías tus intervenciones, pero cada vez se va haciendo un poquito más complejo y se va haciendo bueno, mucho más interesante. Ya exploras el papel arroz, ya nos pides soportes semitraslúcidos. ¿Cómo ha sido este proceso de experimentar con estos materiales, con estos soportes? No, la pones más difícil cada vez. Sí, la verdad sí. Y me lo pongo más difícil para mí, luego yo la pongo horrible con las cosas que no salen. Pero creo que pues justo ha sido mucho, o sea, es como un proceso muy que se va creciendo de serie en serie, porque cada vez que hago una, digo, ay, para la próxima me gustaría hacer esto, ¿no? Pero muchas veces el formato responde directamente al tipo de fotografía que estoy queriendo intervenir. Creo que la idea de empezar a doblar el papel arroz justo era de cómo los dobleces del paisaje mismo que se ve pueden hasta imitar lo que nosotros vemos desde el aire. Entonces, cuando estás en un avión y ves para abajo y ves todas las montañas abajo, pues, ¿cómo podemos replicar eso a otra escala a través del papel? Entonces, esa fue una de las ideas, ¿no? Ahí sentada más viendo por la ventana pensando eso. Y luego lo del papel translúcido a mí me empezó a interesar muchísimo para justo tratar de enseñar capas de tiempo. Entonces fue esta idea de como, no, pues es que en el cine pues ves a la persona o el movimiento de cámara, entonces como que nada más yo clavada en cómo poder mostrar movimiento y capas, creo que me empecé a clavar muchísimo con el papel translúcido, y ya se hicieron otras cosas que no he hecho esto de las capas, pero ya se volvieron otros proyectos interesantes que ya tienen más que ver con el hilo y una sola imagen en lugar de 1000 capas, ¿no? Pero creo que ha sido, pues nada, sí, pues pensando, o sea, después de hacer una serie, nada más pienso en la próxima y en la próxima y en la próxima, y sí se va complejizando. Claro, y entonces esta como idea de llevar una especie de orografía a tus imágenes, o sea, como de volver a buscar el relieve de las mismas piedras y las montañas, y también esta idea como de hacer transiciones, digamos, con el papel, digamos, me parece muy interesante que termine siendo como algo que se explore dentro del material, ¿no? Porque a lo mejor podría ser explorarlo dentro del mismo cuadro de la imagen, pero me parece muy interesante cada vez que llegas al estudio con una nueva pregunta como de,
¿cómo le podemos hacer para hacer esto? O cuando llevas estos bocetos que son súper bonitos de cómo es que estás imaginando una nueva pieza, ¿no? Y en ese sentido, como este acercamiento hacia los papeles, hacia este papel translúcido, hacia este papel arroz, ¿cómo es que, o sea, cómo es que decides brincar entre uno y otro? Cuando a lo mejor ya tenías algo con el papel lustre que era como más, como un resultado que funcionaba bien, ¿no? Porque a veces eso pasa mucho con los artistas, ¿no? Que tienen un resultado con un papel y pareciera que se puede funcionar para todo en la vida, ¿no? Digamos. Sí, claro. Pues creo que también es como que yo encontrando mi lugar y como mi comodidad dentro de la idea de ser artista visual, ¿no? Entonces también creo que esa exploración a mí me ha dado esa comodidad de poder explorar mi práctica y también, o sea, como que siento que entre más medios veo y entre más, o sea, entre menos me limito de lo que estoy haciendo, más confiada me siento del trabajo que estoy realizando. Y creo que una cosa que a mí me ayudó mucho fue justo ir a Focolab y para mí era así como, híjole, quiero imprimir esta foto, no sé nada de papel, no tengo idea de nada. Y empezar con un papel, pero ver que tienen un catálogo y o sea, nada más hasta ver los materiales a mí me ayuda a decir, ah, no manches, esto estaría buenísimo para hacer esto, o para hacer esto, o para hacer esto. Y creo que con el papel arroz, o sea, la primera impresión que hice en papel arroz, de hecho, es el mapa que está aquí atrás de mí, que es un mapa de dominio público de Roma, viejísimo, pero justo nada más la idea de lo que significa el papel arroz y como el grosor es mínimo y la caída y todo eso como que a mí me abrió muchísimas ideas de qué diferentes cosas se pueden explorar con eso y aprovechar el papel mismo para pues, explorar las diferentes cualidades que puede tener. Claro. Bueno, antes recuerden en el chat si alguien tiene alguna pregunta o para Sumi, háganla en el chat y por acá la vamos haciendo. Ahora me estoy clavando mucho en tela. Digo que hagamos algo en tela. Ya ves, siempre nos llevas complicaciones. Pero así no nos aburrimos, oigan. Pero es bien padre cómo, o sea, pensar entonces cómo tus piezas, a final de cuentas, o sea, es que tal vez podríamos pensar en otro tipo de trabajos fotográficos donde el trabajo fotográfico tal vez ya es per se la pieza, ¿no? La imagen ya está creada y tal vez solamente hay que decidir el tamaño, el formato, el tipo de papel, el marco y todo esto, ¿no? Que sí, evidentemente todo eso pues son decisiones súper importantes, pero acá me parece bien interesante cómo tú estás explorando las materialidades de los papeles y las transparencias de los papeles y las sutilezas de los papeles de una manera distinta, como más plástica, ¿no? Y es interesante también justo por la parte de donde vienes, ¿no? Que es justo del cine, donde a lo mejor, pues tal vez yo pensaría como en amigos que tengo que son cinefotógrafos que piensan en la imagen fotográfica como imagen fotográfica tal vez un poco hasta más tradicionalista que algunos fotógrafos en este momento, ¿no? Entonces ese salto que tú das de trabajar con la imagen en movimiento a pasar a hacer estas imágenes tridimensionales, me parece bien interesante. Y me parece bien interesante como estas ideas de empezar a intervenirla directamente, ¿no? Que es súper agresivo para un fotógrafo pensar en, la voy a coser, ¿no? La foto. Sí, me acuerdo de la cara de Melvin la primera vez que yo así, ¿y cómo puedo perforar cinta? Así como, ¿pero por qué? Pues creo que a mí me ayudó mucho que, o sea, estudié cine y en una escuela de cine bastante pues, tradicional, en el sentido casi hollywoodense, pero yo estaba muy clavada en cine experimental. Entonces todo era explorar la materialidad. Entonces de que yo empecé a estudiar cine era como mucho cómo se compara el material de 8 milímetros con el de 16 milímetros y luego empezar a explorar la imagen digital y luego cómo volverla a meter grano. Entonces creo que la materialidad del fílmico para mí siempre ha sido como muy presente y también dentro de el mismo experimental, o sea, el cine experimental también, cómo alteras tus soportes materiales. Entonces esto de destruir la imagen para mí siempre ha sido como muy presente en mi práctica
Y pues en cine, pues sí lo hago mucho todavía, o sea, uso muchísimos materiales de archivo y los intervengo. El último cortometraje que hice, también hice toda esta intervención con hilo cuadro por cuadro, ¿no? Entonces ya estoy empezando a tratar de atar mi trabajo fotográfico con mi trabajo en cine. Pero esta cosa de como destruir para hacer algo nuevo, creo que para mí siempre ha sido como muy importante. Claro. Y no solo destruir, también he visto en tu obra que exploras mucho como el glitch, el error en el... Digo, también recuerdo unas piezas al inicio que eran, digo, corrígeme si me equivoco, pero recuerdo era material, eran negativos, que venían un poco velados y trabajabas con ese error de la fotografía análoga. También he visto, como te decía, el recurso del glitch en tus videos, en GIFs. Y también es muy recurrente cómo tomas estos errores, bueno, estos que podrían pasar errores para construir algo nuevo, como materializarlo de otra forma en tu obra, ¿no? Sí, justo por un rato te estuve clavadísima en el glitch y de hecho de las primeras series que hice era explorar lo que significa un glitch digital en algo súper análogo. Entonces agarré fotos que tomé en 35 milímetros en foto fija y las que tenían errorcitos y así las imprimía, las cortaba y luego las glitchaba. Que de hecho aquí tengo una atrás que les voy a enseñar. Aquí estamos aquí. A ver si se ve ahí. Todo lo que hago es ¿cómo sería un glitch análogo? Entonces corto la foto, la vuelvo a pegar, la vuelvo a cortar y luego empezaba a usar el bordado como para correr los colores dentro de la imagen. Entonces, pues sí, creo que la idea del error y del glitch para mí es muy, muy atractiva porque también es como un momento en el tiempo. Entonces ese error siempre es muy efímero y es muy específico del momento que está pasando. Entonces, sí, y también creo que se ata mucho con la memoria, de cómo todo lo que recordamos al final está súper glitchado y nunca nos acordamos, o sea, la memoria al final es lo que te construye como identidad, pero todo lo que recuerdas es erróneo y pues es falso, la verdad, o sea, no te acuerdas de la última vez que te acordaste y pues nada es. Entonces, pues me empiezo a clavar así como pueden ver y empiezo a como una curadora una vez me dijo que mi trabajo es muy barroco, como que le agrego, le agrego, le agrego, le agrego. Entonces, pues, un poco por ahí. No, está muy padre porque esto que dices de la memoria, ¿no? De cómo se va construyendo y cómo, pues a lo mejor una memoria es como una suma de glitches, ¿no? Entonces este glitch que va glitcheando el anterior y así, y luego termina recordando quién sabe qué cosa, ¿no? Sí, exacto. Y justo, bueno, con este comentario que haces de lo que te dijo la curadora, estaba pensando un poco de justo estas primeras imágenes que hiciste montadas sobre Sintra, ¿no? Que eran en papel lustre y que también tenían esta intervención cosida. Y estas últimas imágenes que son en papel, en el papel translúcido pictórico, que permite como pues sí, ser translúcido justamente, que van en un marco y que están como casi flotando y sostenidas, ¿no? O sea, ¿cómo eliges en ese momento los montajes, ¿no? Porque a lo mejor podríamos pensar que todo está en el hecho de hacer la intervención y meterlo en un marco, pero ¿cómo decides que eso va en una caja o que eso va con una profundidad o que eso va planito en un montaje volado nada más? Uh-huh. Las fotos las de montaje volado en papel lustre y bordadas, son todas de una serie de fotos que tomé en el Nevado de Toluca. Entonces sí hay como una pesadez en las imágenes y está muy centrado en rocas y son colores bastante oscuros, como muy cafés y negros, y todo el hilo que se usó es cobre. Entonces ahí sí era una exploración mucho de cómo pasa la luz y el hilo era como un poco lo liviano dentro de lo pesado de esta imagen. Y me gustaba que fuera volado porque le daba cierta como el flotado, pero al mismo tiempo el lustre y la imagen pues están como más fijas. Es como lo inamovible contra lo que flota. Y las fotos que son en papel translúcido en el marco, al contrario, todas las fotografías tienen este sentimiento del vuelo y era descontextualizar los edificios de la Ciudad de México para, pues justo, acentuar como lo efímero que es la construcción, el paisaje urbano
y esta idea de la destrucción y reconstrucción de lo que son nuestros ambientes urbanos. Entonces ahí los edificios son muy chiquitos en unos cielos enormes. Entonces tenía que tener este sentido de lo liviano y del vuelo. Entonces al hacer que la imagen y el edificio mismo casi esté volado, pues te saca de ese nivel de escala y de pesadez de lo que normalmente tendría un edificio, ¿no? Una edificación. Entonces creo que ahí sí fue ese proceso de cambiar, ¿no? El tipo de montaje. Y ahora estas últimas fotos que estoy haciendo, que algunas son de series pasadas, pero unas que tienen más mar, por ejemplo, empecé a explorar el papel mate, entonces papel algodón, para que justo, o sea, siento que ahí los detalles y los colores se ven mucho mejor en mate, en algodón, que en el lustre que estaba usando en series pasadas. Entonces creo que también para mí es como el proceso de aprendizaje como pues imprimiendo, ¿no? O sea, como que ves uno y luego ves otro papel y dices, no, pues aquí se ven mejor mis colores, ¿no? Entonces, pues también esa diferencia pues, de estar yendo a visitarlos y ver mil cosas, pues ahí también te vas nutriendo de cómo quieres que se vea la próxima y se vuelve un proceso mucho más atinado y pues ahí ya también el proceso. Y en cuanto a las dimensiones de tu obra, ¿en qué momento piensas en qué tan grande va a ser tu pieza, qué tan pequeña, cómo vas haciendo ese tipo de elecciones? ¿O va determinado por el espacio en donde se va a exhibir? ¿O cómo es que llegas a tus formatos Muchas finales? veces es por el espacio y siento que las trato de separar, como que hay fotos que yo veo y desde el principio digo, esta tiene que ser en gran formato y esta en chiquito, entonces las voy dividiendo en dónde las puedo exponer, ¿no? Muchas veces es como una decisión muy práctica, pero sí tengo como muy localizado dentro de mi archivo las que son chicas y las que son grandes y muchas veces es como el tipo de sentimiento que le quiero dar a la fotografía. Muchas veces como que las fotos más grandes te dan siempre estoy buscando, es una idea muy romántica, pero la idea de lo sublime, de algo que te impresiona muchísimo, pero te asusta, pero te encanta, o sea, como esa mezcla siento que es algo que se puede explorar muy bien en escalas gigantes y en piezas más chicas es justo como el cambio de percepción de cosas que se sienten gigantes e inamovibles y que las puedas como tú agarrar, ¿no? Esta piedra masiva la tengo de este tamaño. Entonces, muchísimas veces la escala la decido a través de eso, ¿no? Lo que yo quiero que sienta la persona que lo está viendo o agarrando. Claro. Y en este sentido, digamos como en cuestión de los formatos y de cada una de las piezas, estás pensando justo en que estas piezas podrían, o no sé, la verdad es que más bien es una pregunta, no sé si son piezas únicas o son parte de una edición, ya pensando fuera del espacio expositivo como en el espacio de galería o de venta, estas piezas tienen un tiraje, manejas tirajes abiertos o siempre piensas como en piezas únicas, ¿cómo es que funciona esta parte? Son piezas únicas y eso es lo que sí, luego es difícil, porque muchas veces como que quiero como volver a hacer la pieza, pero pues es que sí, una vez que haces el bordado sobre la imagen, pues ya es esa pieza. Entonces siempre son piezas únicas y si en algunas vuelvo a imprimir la misma imagen, los bordados son drásticamente diferentes, lo suficientemente diferentes para que ya se vuelva una pieza nueva. Pero pues sí, todas son piezas únicas. Eso es un punto a tu favor, por cierto. Sí, como a favor mío en galería, pero de fotógrafa es como, no. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Bueno, mientras también a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de esta última serie que hiciste de piel corteza, que creo que por ahí la estamos viendo en este momento. Bueno, creo. Sí, está. Donde justo, o sea, juegas con esta parte de las texturas y de los volúmenes y todo esto, pero también nos llevaste a enmarcar una pieza que era solamente una tela negra, ¿no? Con unos puntos que también era una pieza súper bonita, súper complicada para verse, para enmarcarse, pero también como una cosa muy bonita.
que podría estar y no relacionada con el trabajo fotográfico, pero viendo de dónde viene, se entiende totalmente que tiene que ver con tus procesos previos, ¿no? Entonces, a lo mejor estaría padre que nos platicaras un poquito de esa pieza. Sí, claro. Sí, ese sí siento que es como el pináculo de muchos años de estar pensando en la memoria y cosas así. Ese... Ahí se nos... No te preocupes, estuvo cerca los tiempos. Los hice muy parecido. Pero lo que hice fue tomar una foto de mis series pasadas, de hecho del Nevado de Toluca, usar el proceso de doblar el papel, que era en papel arroz, para justo enmarcar y marcar como la textura de la montaña misma y imitar un poco pues, cómo se ve la corteza y el manto terrestre en la fotografía, y luego en tela negra hice una copia a través de la memoria. Entonces puse la fotografía a un lado y con puro sentir traté de imitar exactamente los dobleces de la fotografía en este manto completamente negro. Entonces es un poco de irse más allá de cuando ya no hay imagen, sigue la textura y sigue el manto. Entonces fue como, pues sí, un proceso de reconstrucción táctil y de memoria. Entonces cuando pones las dos piezas juntas, pues, o sea, son medio similares, medio no, pero pues es el juego de la imagen, no imagen. Entonces, pues es trascender la fotografía y la imagen a lo que los dobleces y lo que significan. Claro. Pero no voy a dejar de imprimir, ¿eh? No era por eso la preocupación, más bien era muy interesante, porque justo, cuando yo vi las dos piezas, cuando ya estaban terminadas, no platiqué tanto contigo como a lo mejor Melvin en el momento de la producción, pero justo sentía como que esa imagen iba junto con la otra, de alguna manera, porque hicieron juntas tal vez, pero también como había algo físico, ¿no? Como en ellas, que daba una sensación de cercanía, pero sí no acababa de entender justo lo táctil, ¿no? O sea, como esta idea de casi el fotógrafo ciego rehaciendo una fotografía, ¿no? Sí, exacto, sí se sentía así, nada más como sintiendo y con usé alfileres, entonces como quisiera intentar de copiar perfectamente, y al final, por supuesto, mi foam board quedó todo chueco, entonces Melvin me ayudó a que cuadrara porque ya no cabía, pero me salvó la vida, como sea. Y sobre esto nos preguntan, hay un par de preguntas en el chat. Una es de Alexandra, que pregunta, ¿qué tanto te preocupa echar a perder la impresión en el proceso de intervención? Me preocupa muchísimo. También yo aprendí a quitarme el miedo y pues entre más le dudas, más la arruinas. Entonces, más bien ahí con ganas. Y pues justo, sí, muchísima de mi práctica es sobre el error. También es luego aprovechar ese error, ¿no? Y ver cómo se vuelve eso parte de la pieza. Oye, también la segunda pregunta de Alexandra es, como impresores, ¿qué tan complicado es? Sí es complicado porque, como decías, cada una de estas piezas se vuelve pieza única, y al momento de nosotros tener ya, bueno, les platico un poquito cómo es el proceso. Nosotros imprimimos, se la damos a Sumi hace la intervención y nos la regresa. Al momento que regresa a nosotros la impresión, ya no regresa como una impresión que podemos repetir, ya se vuelve una pieza única, y es ahí donde entra como este reto de que no hay espacio para equivocarnos en el montaje, no hay espacio para que para que pase nada. Tiene que salir todo bien a la primera, porque si no, pues ya no podemos repetirla, ya es un problema para nosotros y sobre todo para Sumi. Perdonen. No, pero está padrísimo. La verdad es que es muy divertido. Sí, es muy divertido trabajar con estas piezas que son como más complejas, ¿no? Con estas piezas que justamente como que retan un poco como a eso, ¿no? A pensar siempre en plano, que nosotros pensamos en plano muchas veces, y de pronto llega Sumi con una pieza con alfileres y todo eso, y es bien chistoso cuando llega Sumi con algo, porque además, como ya les dije, la tenemos de vecina, está a 2 cuadras, entonces a cada rato de pronto llega y trae algo y dice, oye, ¿esto cómo se puede hacer? Y entonces es bien interesante. Ya sabes que Sumi va a traer como una cosa que es difícil, y entonces como que todos paramos un poquito para ver qué trajo Sumi ahora, ¿no? Y a ver cómo resolverlo. Exacto, ¿no? Y entonces todos nos volteamos a ver como de qué vamos a hacer ahora, ¿no?
Hay acá otra pregunta recurrente en el chat que es ¿con qué bordas sobre papel? ¿Qué material usas o has usado para bordar? Es un hilo metalizado que es base de poliéster, pero se metaliza el poliéster. Entonces así se llama, es hilo metalizado. Y se usa mucho para bordados como de estos casi de, pues también los usan mucho en iglesias y cosas así. Es, pues, sí, bordado de, ahora sí de abuelita. También por ahí nos pregunta Rubén si has intentado imprimir en tela. Con nosotros... No lo he comprado. Pero sí lo hemos estado pensando desde hace un buen, me acuerdo hace como unos 5 o 6 años que estábamos platicando de un papel que viene con soporte de papel y luego se le quita la tela, que de hecho Melvin me platicó sobre eso. Pero sí, me encantaría sobre tela. Entonces pues ya ando ahí pensando, a ver qué. Sí, ese es un papel que por desgracia no hemos podido conseguir en el estudio. Es un papel que no se importa a México y que no hay una... Al ser tela entra como en un tema de importación diferente al papel y que todavía no podemos conseguirlo, pero pronto, yo creo que pronto lo tendremos en el estudio. ¡Yay! Por ahí también pregunta Jorge Rosano. Creo que da el brinco de la imagen fotográfica al acto fotográfico es un antes y un después. ¿Sientes que esta pieza es el principio de algo muy diferente? No sé bien a qué pieza se refiere, pero... Yo creo que la de manto, ¿no? Yo creo que sí. La de la tela. Sí, yo creo que sí. debe ser Por eso. cierto, dice que esa pieza está brutal antes de... Ay, gracias. Sí. Tengo mucha Jorge. Siento que sí es un brinco a algo nuevo y lo sentí mientras la estaba haciendo. O sea, sí siento que como que brinqué de solamente pensar en fotografías y más a lo que las fotografías significan en paralelo con otros materiales. Entonces, siento que sí va a llevar mi práctica por lugares nuevos, esperemos. También nos preguntan cómo se comporta el papel al estarlo manipulando, qué tan complejo se vuelve el manipular un papel. Digo, sabemos que todos los papeles que tenemos son bastante delicados y que siempre recomendamos no tocarlos, nada más verlos. Pero ¿cómo es tu experiencia? Bueno, preguntan cómo se comporta el papel al hacer lo contrario a lo que normalmente se recomienda. Ha sido difícil, la verdad, o sea, como que calar qué tanto lo puedo manipular y qué tanto no. O sea, también hicimos varias pruebas cuando hicimos estas de doblar el papel, especialmente con las de manto y la serie anterior, que era, se llamaba umbral, de qué tanto la tinta se rompe cuando tú doblas el papel. Entonces ahí justo con Melvin tuve la oportunidad de checar varios papeles y ver con cuáles se rompía o no la tinta. Entonces hacer pruebitas y doblar y no, esta ya se rompió, esta sí se ve bien, esta no. Entonces pues sí, ahí ha sido mucho de prueba y error y pues de arruinar mis pruebitas. Pero lo bueno es que sí hago maquetitas con mis pruebas de impresión, entonces ahí ya puedo yo medir qué tanto tengo que manipular el papel o no. Y me ayudó muchísimo empezar con lustre. Particular, es la primera sí que me acuerdo que con Melvin llegué y le dije, pues le voy a hacer hoyos, ¿qué papel me recomienda? Y es la que más flexibilidad me dio y eso me dio práctica para poder saber cómo ser más delicada con los papeles en lo que los estaba bordando, ¿no? Y siempre uso guantes de algodón y trato de ser lo más delicada posible dentro de lo que se puede. Oye, ya dijo Jorge Rosano que sí hiciera la pieza de manto. Sí. Oye, Sumi, y bueno, por aquí preguntaban antes un poquito cómo preparas tus archivos para llevarlos a imprimir. Bueno, esto creo que la pregunta era más como en general, pero me parece interesante como justo tú qué proceso haces como para estos archivos para decidir que ya están listos para llevarse a imprimir. Hago pruebas, o sea, todos los bordados que se hacen al final se hacen maquetas en Photoshop. Hago las pruebas de dónde iría el hilo y ajusto las composiciones para que ya quede lista para la impresión. Y pues le doy su proceso de corrección de color y demás. Luego pues ahí con ustedes siempre me ayudan a ver que se vaya a ver bien en el papel. Pero sí, o sea, como el paso extra que hago es justo hacer las maquetas digitales para saber
pues cómo encuadrarla para que el hilo quede exactamente como yo me imagino que va a quedar. Claro. No, ya es otra pregunta que ya más o menos habíamos platicado al respecto, que es el papel. Bueno, lo pregunta Salvador. El papel hace mucha diferencia en lo que ve el espectador. ¿Cómo decides qué papel usar? Ya habías platicado un poquito de eso, pero si nos puedes platicar un poquito más. Sí, claro. Pues justo, sí, se va a manipular mucho el papel como, o sea, creo que donde más se vio la selección del papel fue cuando usamos el papel translúcido y cuando usamos el papel arroz. Y el papel arroz se decidió mucho por cómo no se rompía la tinta cuando lo arrugaba completamente el papel y por como la ligereza que me daba, que era el papel pues, más delgado que tenían ustedes y me daba la caída que yo necesitaba que tuviera por los dobleces. Y el translúcido justo fue esta prueba y error de que hasta traté con Albanene ahí en Lumen, que obvio no salió, pero fue tratar de llegar a esta transparencia. Entonces, pues sí, el papel responde mucho a la intervención que va a tener la fotografía. A lo mejor eso se podría ligar un poquito con otra pregunta que teníamos nosotros, que es cómo decides cuando una pieza ya está lista. O sea, es decir, sobre todo pensando en que a lo mejor otros artistas, otros fotógrafos hacen la impresión, enmarcan y listo, ¿no? Pero tú tienes este otro proceso extra de intervención de la pieza y este otro proceso extra en el que estás experimentando con otros papeles y pues en qué momento decides ya ni un hilo más, ni una arruga más, ¿no? ¿Cómo es este proceso, digamos, de decisión de la pieza ya está terminada? Creo que ese sí es un proceso difícil y creo que para los artistas que son más como pintores o escultores, o sea, creo que lo ven más, que es un momento donde ya lo tienes que soltar, porque, o sea, tú puedes seguir para siempre. La verdad, yo sí siempre podría seguir y seguir y seguir y seguir bordando y, ay, no, le falta una aquí, le falta otra acá, pero sí tiene que llegar un momento donde también como que me tengo que acordar de también respetar la imagen fotográfica y respetar la foto para no atascarla completamente de bordado. Entonces creo que me ha costado trabajo como que llegar a ese balance y me di cuenta que en muchas de mis fotos empezó a bajar muchísimo el bordado porque justo ya como que minimicé un poquito y luego vuelve a surgir, ¿no? Pero en otras series. Pero sí, como que siento que muchas veces también tengo que responder a la foto misma. Claro. También nos preguntan por acá si tus piezas son accidentales por encontrarte en lugares y siempre traer una cámara o son planeadas si decides llegar al lugar y armas un trip específicamente para llegar y hacer esa toma. Sí son planeados, o sea, sí me armo así de que pienso en el lugar y voy a eso. Entonces, pues sí, como que creo que ahí entra mi parte de producción de cine, que sí lo tengo todo así, como, no, pues va a ser un shoot de tantas horas en este lugar, entonces sí, ahí sí no es accidentado. Y hasta las fotos de la Ciudad de México, pues muchos sí era así como, bueno, va a tomar 3 días para dar vueltas en estos lugares de la ciudad y 2 días para tomar fotos de puro cielo y de ahí armar las series. Entonces creo que ahí sí entra mi parte de cine. Y mientras estás haciendo las fotografías, ¿ya estás pensando en la intervención o esa intervención viene posterior? O sea, ¿ya ves la imagen con la intervención? ¿O? Pues la mayoría de las veces yo creo que se divide de mitad y mitad. Hay muchas fotos que las veo y ya sé exactamente por ver cómo pega la luz o por ver las grietas en las piedras o lo que sea, que ya sé exactamente cómo quiero intervenirlas, pero otras son que me interesa mucho más la composición de la fotografía y ya, pues, muchas veces ni pienso que las voy a intervenir porque también tengo un archivo gigante de fotos que no intervengo, nada más para mí. Y luego cuando ya las vuelvo a revisar, como que veo ciertas cosas que no vi mientras estaba ahí fotografiando. Entonces creo que esas son de las que más me gustan, de las que luego siento que no van a tener y las ves otra vez y como que se ve clarísimo cómo intervenirlas. Ya. Y una pregunta que estaba viendo hace poco tu corto relato familiar y bueno, que está buenísimo. Aprovecho para el comercial. Véanlo, ahorita está en Film Latino, ¿no? Sí, está en la página del Festival de Morelia.
Ya. Sí. Véanlo, Sí, porque está súper, súper bueno y ahorita lo pueden ver. Está abierto el acceso, entonces aprovechen y vayan a verlo. En ese corto recurres mucho al material de archivo. ¿Has intentado hacer intervención en imagen de archivo? Así como hablas con estas fotos que vas y tomas, ¿has hecho intervención en imagen de archivo? Sí, hice una exposición el año pasado, se llamó Los Años, que estuvo en Un Mes un Artista, en Artículo 123, que toda era alrededor de un cortometraje que hice con jóvenes creadores que se llama Los Años, y todo era una meditación sobre los cumpleaños. Entonces eran puras celebraciones de cumpleaños encontradas en internet y en el archivo Memoria de la Cineteca Nacional, donde tú puedes llevar tus archivos familiares, te los digitalizan y luego se vuelven parte de un acervo público. Entonces, pues lo que estaba viendo es que dentro de los archivos familiares lo que más se graban son los cumpleaños. Entonces es la manera en la que podemos ver súper claramente cómo está pasando el tiempo, y especialmente cuando ves archivos de una sola familia, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes ver a los niños crecer en cuestión de minutos. Entonces, siento que los cumpleaños y todos los ritos que están alrededor de ellos son la manera en la que nosotros tratamos, intentamos de medir el tiempo, que es algo muy abstracto y creo que hasta en la cuarentena se ha vuelto más abstracto, ¿no? sí. Entonces, en esa exposición compré muchas fotos de las que venden en los tianguis, pues de archivo, de las que venden ahí de 2 pesos, 3 pesos, y compré muchísimas fotos y las intervine con hilo y se volvió más una videoinstalación porque tenía como el video y las fotografías alrededor y todo estaba conectado con hilo, entonces parecía así como esas pelis malas de conspiraciones con hilos por todos lados, pero hilo dorado en lugar de rojo. Entonces, esa es la primera expo que hice con material fotográfico de archivo, pero sí me encantaría explorarlo mucho más y poder jugar con dimensiones y hasta reimprimir algunas y pensar en el collage. Entonces, creo que ahorita, en estos momentos, fuera de mi estudio y aquí en cuarentena, pues sí he estado pensando mucho en el archivo. Más porque no me puedo ir a tomar fotos, ¿no? Entonces, sí. Claro, claro. Oye, pues por aquí Darinka tiene una pregunta. David. Dice que ya que mencionaste la importancia de estos lugares en tus proyectos, supongo que se refiere a la pregunta anterior en base a los lugares que fotografías, ¿a partir de qué relaciones decides qué lugares visitar? Es decir, ¿cómo es que están, qué relación tal vez personal tendrían contigo esos lugares o por qué estas playas específicamente o estos paisajes? Específicamente de las fotos que he estado tomando en playas y de mar y con muchas piedras, sí fue un poco fortuito. Ahí sí fue una visita que hice a Puerto Escondido y a Punta Cometa, bueno, Mazunte más, y nada, toparme con estos muros interminables de piedras me movió muchísimo. Entonces hice un plan para regresar con cámaras buenas y todo eso, y sí, como que me enfoqué muchísimo en regresar a ese lugar por esas piedras. Sí. Y el Nevado, por ejemplo, sí fue, nada más, yo nunca había ido al Nevado, pero sabía que lo tenía que fotografiar. O sea, muchas veces sí son lugares que sé que en términos de paisajismo son muy importantes. Ahorita estoy leyendo un libro muy, muy interesante que se llama El paisaje y la memoria, y habla de cómo ciertos espacios de pues, paisajes que se verían como románticos en el sentido de la palabra como del siglo XIX, son lugares donde te remiten a momentos históricos que pues, resuenan. Entonces, para mí, estas piedras y estos lugares son donde más se ve el paso del tiempo pues, intocado, ¿no? Entonces, como que sí busco activamente los lugares donde puedo ver este tipo de formaciones rocosas o ese tipo de momentos que a mí me hacen sentir chiquita. Claro. Es, digamos, más una sensación de textura también, ¿no? De alguna manera, del propio espacio. Sí, muchísimo de textura. Creo que también, o sea, trabajando fotografía es cuando me he dado cuenta que estoy clavadísima con las texturas
y hasta tengo una colección de piedras así, de que voy a lugares y ya traigo ahí piedras en mi maleta, y en una de mis expos del año pasado tenía mi colección de piedras así enfrente de las fotos. Pero sí, o sea, como que cada vez estoy más clavada en pues, lo que significa esa piedra al final, cuántos siglos tomó en hacerse, cuáles son las líneas que tiene, cosas así. Claro. Bueno, tengo aquí hay otra pregunta de Salvador sobre el tipo de cámara que usas. Si usas formato medio o un poquito más de la técnica. Tenía una cámara increíble de 35, pero me la volaron. Y ahora solo uso una DSLR, una 5D Mark III. Y a veces una chiquita, que de hecho se la compré a Melvin. Súper portátil para cuando tengo que ir como más, como en la ciudad y cosas así. Entonces uso esas dos y siempre cargo, o sea, cuando voy a tomar fotos, cargo las dos cámaras. Okay. Y yendo ya, yéndonos más adelante, como pasando de cómo tomas la foto a cómo la pones en la pared, esa parte a lo mejor no hemos platicado tanto, ¿no? Tenemos algunas imágenes por ahí de tu expo, me parece que es la expo de Jalapa, ¿no? La de Ishi. Ah, sí. La que nos mandaste algunas Sí. fotos. Sí. Y ahí podemos ver como pues ciertas disposiciones de los materiales, ciertas mezclas incluso con, por ejemplo, estas fotografías que están voladas, más estas otras fotografías que están en marcos de vidrio. Bueno, no estoy seguro si esas también están dentro de la Expo de Ishi, ¿no? Sí, estaban ahí mismo. Y ahí estos tuvimos mucha marcos de vidrio suerte porque chiquititos. la galería, que es hermosa, que se llama la Galería Flavia, que deberían ir a visitar cuando vayan a Jalapa. Se ve súper bonita. Sí, increíble. Y todos los muros son de concreto, entonces hace un juego muy bonito con las piedras. Y las piedras de vidrio, pues las piedras van flotadas dentro del hilo, entonces no tiene fondo y el papel es translúcido. Entonces dejaba ver el concreto a través del vidrio. Entonces creo que eso nos ayudó muchísimo en la expo misma para también pues, la levedad y la materialidad de las piedras. Y justo cuando las pongo, muchas de mis piezas están pensadas en dípticos o como piezas hermanas. Por alguna razón como que siempre las agrupo. Entonces eso en el montaje pues es donde más se nota. Que pongo como estas 3 fotos tienen que ir juntas, estas 2 tienen que ir juntas, porque muchas veces el hilo sigue de una foto a otra o nada más las 3 están hechas en una composición para que todo tu ojo se vaya en medio. Entonces eso sí como que es algo que pienso muchísimo cuando imprimo y cuando monto. Y ahí también tuve la suerte de poner mis piedras justo enfrente de ciertas fotos y pues era un poco de, pues esta piedra la saqué de ahí y se vuelve este momento donde es el momento donde tomas la foto, el momento donde yo bordo la foto, el momento donde tú ves la foto, el momento en donde ves la piedra. Entonces como que también es esta exploración de las capas del tiempo a través de nada como la experiencia de estar en la galería o en el espacio de exposición. Oye, y hablando de esta parte, bueno, de esta pieza que decías, que a veces haces que una pieza se una con otra, con los hilos. Cuando he visto fotos de cuando haces esto, siempre me viene a la mente esta imagen, que he pensado por qué la tengo en la cabeza, pero no recuerdo bien por qué, pero de este templo que existe donde hay un par de rocas que se conocen como las rocas casadas, algo así, que justo son 2 rocas que están en el mar, que están unidas por una cuerda. Hay algo, es como muy, no sé, como que me remite inmediatamente a esta escena de este templo. ¿Hay una relación con eso? De hecho, justo esa expo que se llama Ishi, ese templo fue la inspiración principal de toda esa exposición. Y todo era alrededor del rito y de pues, el receptáculo del tiempo que es la piedra, ¿no? Entonces, todas las intervenciones en esa exposición, el hilo lo hice cuerda y lo hacía con diferentes números de hilos para que todos tuvieran como, o sea, no es como numerología hippie, pero ciertas solo tenían 7 hilos y estaban anudados, entonces eran como uno de 3 hilos, uno de 2 hilos, uno de 1 y otro de otro. Entonces como que todo era
la manera en la que tú mismo creas estos ritos para darle importancia o volver algo sagrado, porque al final esa piedra se vuelve sagrada en el momento en el que tú la envuelves de estos hilos. Entonces, pues las piedras mismas también estaban envueltas en hilos hechos cuerda, que anudé. Entonces, pues era también, se vuelve de una piedra a algo sagrado en el momento en el que te tomas la fotografía y haces estos ritos alrededor de ellas. Entonces, sí, ahí sí me clavé muchísimo en ritos shintos y todo No, está padrísimo. Oye, pues ya nos queda un poco, ya casi terminamos, pero la última pregunta que hemos estado haciendo es, con todo este encierro de la cuarentena, ¿con qué otro tipo de salidas te gustaría experimentar o si volverías a imprimir o con qué otras opciones de exhibición o de salida te gustaría experimentar con todo esto de que ya no podemos por el momento ir a un museo, ir a una exposición? ¿Has pensado en qué otra forma o qué otra salida darle a tu trabajo? Pues en términos de materiales he estado regresando al dibujo, que para mí ha sido como, ¿qué onda? Pero en términos de pensar en exposiciones, pues no sé, o sea, ahorita ya hasta metí un proyecto para el Fonca, para VR. Pues ya estoy, como que me puse a pensar mucho en estas experiencias como más inmersivas y pues me puse a jugar Zelda, la verdad, que yo nunca había jugado. O sea, yo no soy muy gamer, pero me encanta ver videojuegos y ya me metí a full a Zelda, entonces pues, también ya estoy pensando en estos mundos gigantes. Y más como cineasta, ¿no? Como que pensar en los ambientes construidos y VR y cosas así. Que está muy lejos para, o sea, yo hacerlo, pero me gusta pensar que lo voy a hacer. Más padrísimo. Genial. ¿Qué Zelda jugaste? Estoy jugando Breath of the Wild. Ya, pues, es muy bueno. Sí, me relaja muchísimo. Sí. Muy necesario en estos momentos. Sí, totalmente. Oye, pues nos quedó tiempo para una última pequeñita pregunta de las que teníamos preparadas. Nada más sería como pensar en qué consejo le darías a alguien que está pensando en empezar a imprimir. Pues es decir, dice que no es el mejor momento en este momento para pensar en empezar a imprimir, pero bueno, en este futuro cercano esperemos que se siga imprimiendo. Sí. ¿Qué consejo le darías bueno, y no necesariamente para imprimir, porque también estamos contigo que justamente tienes como una obra que no necesariamente va impresa y que justo estás pensando en otras salidas? Más bien eso, cómo pensar en cómo materializar muchas de las obras que viven en nuestra cabeza o en nuestra computadora y que a veces ninguna de las dos es suficiente, ¿no? Para darles vida. Sí, claro. Pues, o sea, en términos de solo imprimir, o sea, ahí sí, esto va a sonar a comercial, pero en verdad hagan de caso a Melvin. Porque, o sea, muchas veces si tienes una idea y si tú no sabes cómo se comporta el papel, es muy difícil que salga como quieres que salga la imagen misma. Entonces, si tienes el apoyo técnico, eso te puede dar la libertad de explorar lo demás que tú quieres explorar. O sea, para mí tener el apoyo técnico de poder entender que la foto va a salir bien es lo que me dio la libertad de poder agarrar y sumarle las capas que le quería sumar de bordado, de montaje y de todas estas otras exploraciones. Y lo que yo recomendaría también es hacer muchas pruebas y pruebas desde tu dibujito o tu bocetito y empezar, o sea, como que siento que entre más haces pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, aunque no tengas una impresora, hace que te quites el miedo de experimentar con los materiales y de pensar cómo quieres que se vea tu pieza final para ya poder llegar a la impresión y decir, quiero que se vea así. Claro. Entonces creo que es eso, como que pensar y como que se te quite el miedo de la experimentación, creo que es lo más importante. Como que yo cuando empecé, como que sí me intimidaba mucho el pensar en ser artista visual, ¿no? Entonces, pues creo que entre más haces y haces y haces y haces, le quitas el miedo a pensar que sí puedes crear imágenes o crear piezas que tú sientes que valen la pena. Pues deja ver. Creo que ya, pues ya vamos cerrando la plática. ¿Alguna otra pregunta que tengan por acá? ¿Alguna otra pregunta que hayan hecho en el pasado? Sí, estoy viajando al pasado para ver si pasamos por alguna pregunta. Creo que no, creo que sí las vimos más o menos todas. Sí. Ay, pues yo no les quiero dar las gracias.
salvarme la vida, como siempre les digo, porque sí, ustedes me han apoyado cañón. Amo mi espacio también, que lo descubrí gracias a ustedes. Y pues en verdad me han llevado mucho de la mano en poder explorar mis piezas. Entonces, gracias. Pues bueno, nos despedimos. Saludos a Jorge que anda por ahí y a todos en el chat. Sí, saludos a Jorge como en el radio. Y Gracias, bueno, Sumi. gracias, Gracias Sumi. por retarnos. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos el viernes por acá. En la semana estaremos anunciando a nuestro invitado. Es todo por hoy. Adiós. Bye.